Bueno, muy bien, estamos con nuestro compañero Pablo Consejo. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice? Muy buenos días, el ¿Cómo saludo está? para todos y todas, ¿cómo están? Cerrando la semana, estimado. Sí, una semanita que ya tiene tanto gusto, aroma, a fin de largo que... Lo hablamos con Mariano, Sí. ya hay tránsito en ruta, ya tímido, Igual me tímido parece tránsito. que va a ser más Mitad. claro, más tenue que en otras. Sí. Porque 50, Día del 55 Padre, de ocupación más o menos. Sí. Sí, me parece que va a ser distinto. Proyectado. Está bien que ahora puede aparecer el impacto del aguinaldo y demás que impulsa, Sí. digamos, a un consumo, pero me parece Día del Padre. Sí. Aparte con los condición. números, digamos, cuídelo al aguinaldo, téngalo ahí. Está se va rápido, Sí, en 2-3 días. Sí, y usted es como te se va pagas a un par de deudas y decís, Claro, ¿qué chao. pasó? Y no quedó nada. Y no quedó nada. quedó nada. Sí, son tiempos complicados. Totalmente. ¿Qué trajo, Bueno, compañero, hoy? vamos a hacer referencia a lo que ustedes señalaban recién en los títulos. Ayer habló la vicepresidenta Cristina Fernández, allí en el sur, en Río Gallegos, después de lo que fue el cierre de listas, el comunicado del Partido Justicialista, donde, hubo manifestaciones muy duras a la postura de Daniel Scioli, pero fundamentalmente a Alberto Fernández. Le apuntaron a Alberto Fernández en los cuestionamientos por la insistencia con ir a las PASO, pero además en esto de confrontar con la estrategia que pueden sostener el kirchnerismo con Massa como aliados de esto que ya en algún momento fue el Frente de Todos y ahora es Unidos por la Patria. Ahora, la vicepresidenta hizo referencia a dos aspectos, más allá de muchos otros órdenes que fue apuntando en su discurso, dos aspectos que me parece que son centrales para poner en debate. Uno tuvo que ver con las advertencias de Aníbal Fernández cuando se discutía qué porcentaje iban a incorporar en las listas aquellos que quedaran como minorías en estas PASO. Exacto. Y dijo de recurrir a la justicia. Bueno, la vicepresidenta dijo, bueno, los mismos que poco hicieron para que se dilucidara el atentado que padeció la propia vicepresidenta, ahora hablan de judicializar, de ir al partido judicial. Bueno, acá hay una evidente referencia al rol que ocupó Aníbal Fernández cuando ocurrió el atentado de Cristina. Hay que recordar que en aquel momento la custodia de Cristina era la Policía Federal. Claro, exacto. Sí. Una Policía Federal que actuó... A ver, pongámonos objetivamente en ese escenario, ¿no? Estaban distraídos. ¿Qué haces en ese caso? Digo, en el mejor de los casos, no hablemos ni de complicidad, ni de... hablamos de negligencia. Pensemos bien, sí. Claro, Sí. En el mejor de los casos, digamos. Tipos que en lugar de estar protegiendo a la vicepresidenta estaban... En un arma. Bueno, era para agarrarlos de la oreja, Sí. todos sancionados, y Aníbal Fernández volaba del cargo. Sí. Sin embargo, Alberto Fernández lo sostuvo, porque es un cuadro político más que un buen ministro de Justicia. Es alguien que está... a ver, ustedes ven que rara vez Aníbal Fernández habla de inseguridad o de política de seguridad. Habla de la política. Erradicada la palabra. Claro, es Sí. casi un jefe de gabinete o un ministro del Interior más que un ministro de Justicia. Y en ese contexto lo sostuvo Alberto Fernández. Y el otro elemento que a mí me parece que es central y que trasciende a Cristina y que nos debería poner en un debate profundo sobre lo que ocurre hoy en la Argentina, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Insistir con la idea de que el problema no es el fondo, sino nosotros, es no entender la historia y la relación del Fondo Monetario Internacional no solo con la Argentina, sino con los países del mundo que quedaron subordinados, que explotaron por los aires. Pensemos en Grecia, en Irlanda y en Portugal en el tiempo reciente. Sí, hay experiencias comprobables. Es cierto. Que la única manera que tuvieron de salir de ese contexto que los asfixiaba era salir del fondo, era enfrentar las condiciones. El Fondo Monetario Internacional no es un banco que te presta plata. Es un organismo multilateral que integra las principales potencias del mundo. ¿Qué es lo que buscan las principales potencias del mundo? Que nos vaya bien, que tengamos un desarrollo, que tengamos igualdad, equidad, que haya más rutas, mejores escuelas. No, lo que pretenden es defender sus propios intereses en los países que quedan subordinados a ese endeudamiento. Por lo cual, los males de la Argentina, que son muchísimos y que son generados también por la propia Argentina, no encuentran una solución en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, fíjate, Pablo, salimos del fondo, ¿no? Sí. En una etapa. Acá es donde hablamos de acuerdos políticos, ¿no? Necesarios para estas cuestiones coyunturales en el país. Digo, acá debe haber acuerdos donde estas cuestiones que hablamos, bueno,
digo, el gobierno que esté, hay cuestiones que debieran respetarse, ¿no? Sí. Porque si no es con una continua ida y vuelta, ¿no? Ahora, Continua ¿es ida y vuelta. posible avanzar en un acuerdo sobre los enormes problemas que tiene la Argentina mientras se sostenga esta dependencia del fondo? No, no es posible. Porque la Argentina se endeudó en 45.000 millones de dólares para pagar en 3 años. Era una locura, un desquicio, no había manera. Esos 45.000 millones de dólares se fueron, nunca supimos a dónde, y quedó una situación que nos asfixia sistemáticamente. Este acuerdo con el fondo nos ha llevado a más pobreza, a mayor desigualdad, a una pérdida del poder adquisitivo, a mayor inflación, mientras un grupo de vivos se la están llevando todas. Ahora, la Argentina no necesita dólares, no puede acceder a un financiamiento porque está asfixiada por esta situación del Fondo Monetario Internacional. Y por el otro lado, necesita un crecimiento sostenido desde un equilibrio un poco más igualitario que el que tenemos ahora. Bueno, evidentemente eso tampoco se puede lograr ahora. Esta discusión trasciende a la propia Cristina Fernández e incluso trasciende el concepto ideológico. Acá lo que estamos señalando es encontrar un acuerdo sobre cómo la Argentina debe enfrentar los procesos de endeudamiento. Hay que hacerlo en algún momento. Hay que hacerlo, porque eso requiere un acuerdo colectivo y que tiene que tener un compromiso social. Cuando hablamos de la deuda del fondo, no es la deuda de otros, no es un tercero, no es la de todos. Como si el Estado fuera una cuestión ajena a nosotros. No, es la que estamos pagando con el deterioro social que hoy tiene la Argentina. Por lo cual, viste que hay una tendencia de unos y otros a hablar, bueno, el país es como una casa, o tenemos que ordenar las cuentas y no podemos gastar más de lo que entra. Trasladar al Estado. Para llegar a un superávit fiscal, en algún momento la Argentina lo tuvo, se requieren no políticas de ajuste, porque las políticas de ajuste te llevan al fondo. Es el deterioro económico, es el despido, es un reordenamiento de las prioridades del gasto, naturalmente, pero necesitas crecer. Para tener superávit fiscal, no necesitas irte al fondo, necesitas crecer. Necesitas generar más de lo que gastás, pero necesitas crecer. Si vos no tenés crecimiento, no hay manera de hacer un superávit fiscal, porque cada vez te retraes más. Se reduce el PBI, se reducen las posibilidades de exportación, se reduce todo. Es decir, la posibilidad de alcanzar ese superávit, de poder vivir con lo propio, implica crecer. Tenés que crecer. Nadie, vos te podés ir ajustando, te vas ajustando, ¿ves? Pero en algún momento, ¿qué vas a ajustar si no creces? Si no generás más ingresos. Bueno, este es el debate que se tiene que dar a la Argentina en relación a lo del fondo. Pero vamos a ver en detalle qué dijo Cristina Fernández ayer en Río Gallegos. A ver, ayúdame un poquito ese para contextualizarlo. Dice, horas después de la creación de la Unión por la Patria, que Cristina Fernández criticó fuertemente a los miembros de su propio espacio que amenazaron con ir al partido judicial tras los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Que el gobierno sea esto, una disputa verborrágica entre dirigentes, también habla de las dificultades que tiene hoy la Argentina. Claro, hablamos de una mezquindad política bastante grande, ¿no? No podemos seguir en la rosca. A la chiquita. Sí, no podemos seguir en la rosca mientras la Argentina tiene tantas dificultades sociales por enfrentar, sobre todo en una mayoría. Vamos a la próxima trama. Con todo lo que ha pasado, y me ha pasado, se extendió, dijo Cristina. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en que se investigue y sí han puesto empeño en ir al partido judicial. Habla directamente, ¿no? Aníbal Fernández. Un funcionario que cuando debió cuidarla a la vicepresidenta, vimos lo que pasó, ¿no? Y ahora habla de ir hacia lo que denomina Cristina Fernández el partido judicial. La vicepresidenta pidió decirle a la sociedad la verdad, dijo, sobre la negociación con el Fondo Monetario, porque sobrevienen después las crisis de representación política y esas propuestas de que vamos a quemar aquello, vamos a reprimir. Tenemos que solucionar el problema de la falta de dólares en la Argentina. Bueno, hay una coincidencia, ¿no?, sobre dos aspectos. Primero, lo que implica el Fondo Monetario Internacional. La otra es la falta de dólares. La cuestión es, ¿cómo se logran esos dólares? Porque vos los dólares los podés alcanzar con endeudamiento, y ya sabemos cómo no fue. Ya tenemos la experiencia. O los podés lograr con mecanismos de exportación y cuidando mejor los dólares. Porque este gobierno, del que también forma parte Cristina Fernández de Kirchner, aunque ahora tome esta distancia, es el que cuando las empresas
hicieron todos, digo, cuando hablo de empresas, hablo de un grupito de empresas, ¿no? Que jugaban con el tema de las cautelares para la importación, que pagaban sus deudas con dólares oficiales. Bueno, ahí se fueron, porque acá tuvimos una sequía, pero en los años anteriores entró muchísimo dinero, entraron muchísimos dólares del campo y se fueron. Se fueron también. ¿Por qué? Porque no hubo un cuidado adecuado, porque no hubo políticas que pensaran... Y después vamos llegando al cepo, hasta que ya no saben qué más imponer como restricción. Ahora, ese debate también de los dólares es central, ¿no? Ahí también tiene que haber un acuerdo sobre cómo deben ingresar los dólares y cómo cuidarlos cuando ingresan. Claro. La vicepresidenta entendió que la situación es compleja y difícil e implica la responsabilidad y seriedad de todos los actores, oficialistas y opositores, que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el fondo. Hay una cuestión que es clara. A ver, si el contexto electoral se impone tal como se presupone, hablamos de los 3/3, sí, imaginemos 3/3, sí, que es lo que se plantea. Vamos a tener un Congreso muy fragmentado. Sí. Es decir, si no hay acuerdos políticos, claro, sí, va a ser muy difícil encontrar una salida. Gobernar, a ver, desde un punto de partida, tenés que resolver la cuestión del Fondo Monetario. La tenés que resolver. Patear para adelante es lo que más o menos se viene haciendo hasta ahora. ¿Qué implica patear para adelante? No es que el fondo te dice, está bien, pagame en 10 años. No, el fondo te va asfixiando en esa situación. Sí. Entonces, vos podés estirar un poco, porque pensar en que se iban a pagar 45.000 millones de dólares en 3 años imposible. Era un desquicio. Sí. Ahora, no es mucho más que eso. Por lo cual hay que encontrar una solución de cómo se van a enfrentar este endeudamiento de acá en más, ¿no? El Fondo Monetario, por ejemplo, no plantea quitas. No te permite quita, no. Vos no estás con un acreedor que podés, como hizo en algún momento la negociación de La Baña, que implicó la quita más importante. Acá no podés, el Fondo Monetario no te permite hacer quita. Tampoco ha querido modificar la tasa de interés. Por lo cual, vos lo que podés ir negociando es los tiempos, los plazos en los que vas a pagar y además las condiciones en las que vas a pagar. En algún momento Cristina Fernández dijo, bueno, le vamos a poner como parámetro, si nosotros crecemos de determinado todo, ese porcentaje de crecimiento va para el pago del fondo. Bueno, es una cuestión. Es decir, ¿a qué apunta con esto? De que no podés pagar si no creces. La otra alternativa es, ajustemos, ¿no? Sabemos quién paga el ajuste, en la Argentina, eso está claro. Los que plantean el ajuste no son los que lo paga la gente. Sí, sí, total. Y después tenés que sostenerlo con más endeudamiento. Bueno, eso explota, ya tuvimos el 2001. Sobre ello argumentó Cristina que parte de la elección de Unión por la Patria tiene que ver con que necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que además permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a lo que nos exigen programas de ajuste. Bueno, estas fueron las manifestaciones de Cristina Fernández. Habrá que ver sobre qué plataforma este partido, Unión por la Patria, yo había dicho Unión por la Patria, Unión por la Patria, bueno, sobre esta nueva coalición, cómo va a sustentar esas políticas, porque podemos coincidir en los títulos generales, bueno, hay que ver cómo, el cómo, ahí se discute el cómo. Después vamos a, porque Juntos por el Cambio presentó la plataforma y la vamos a analizar como lo hicimos en algún momento con Milei, falta que Unión por la Patria también lo haga, ¿no? Es decir, ir explicando los cómo se va a llegar a esa situación. Y cuando tengamos la plataforma y sepamos los cómo, ahí tendrá una mayor relevancia con quién. Porque si se define el candidato, pero no está la plataforma, ni qué es lo que van a hacer, bueno, ya vimos lo que pasó. A veces las estrategias electorales pueden ser muy exitosas, pero después hay que gobernar. Nada más y nada menos. Gracias, Pablo, como siempre. A ustedes. Muy amable. Seguimos.